¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan todo bien? Perfecto. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un verdadero honor, es un placer estar con todos ustedes. Bienvenidos a nuestro Observatorio Cruz del Sur, en un encuentro donde nos reunimos no solo para aprender, sino también para celebrar nuestra historia y la conexión que tenemos con el cielo y la tierra que nos rodea. Quiero comenzar agradeciendo a algunas personas importantes que están acá con nosotros. Queremos darle un aplauso caluroso a nuestro concejal que está aquí representando a la ilustre Municipalidad de Combarbalá, don Yerko Gómez. Por favor, un aplauso a nuestro concejal. Y a las autoridades presentes. También queremos hacer un agradecimiento a nuestro administrador, don Rodrigo Marín Báez, que lo pueden apreciar allá en los controles. Muy bien, viene con toda la fanática, jefecito. Puro amigo. Bien, para comenzar, tenemos el honor, ¿cierto?, de recibir a una persona que ha dedicado su vida a investigar y comprender nuestras raíces. No solo es un experto en arqueología, sino también un apasionado defensor de nuestra historia y de la conexión con nuestros ancestros. Investigador residente en el Centro de Investigación de Ecosistemas de Patagonia y también doctora en arqueología de la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Tarapacá. ¿Es correcto, doctor? Está un poco largo el título, pero bien. Ha trabajado incansablemente para desentrañar los misterios del poblamiento americano y las primeras ocupaciones humanas en nuestra hermosa tierra chilena. A lo largo de su carrera, y aquí vamos a permitir algunos reconocimientos también para que nos conozcan, algunos premios, por lo que realmente se hace destacar por su pasión y por compartir su conocimiento. Su tesis doctoral fue reconocida y publicada y ha inspirado también a muchos jóvenes a seguir los pasos en el fascinante mundo de la arqueología. Él ha sido un faro de conocimiento y un ejemplo a seguir. Su dedicación, por supuesto, y el amor a nuestra historia nos recuerdan la importancia de conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos, para conocer nuestro presente y también nuestro futuro. Hoy viajaremos a través del tiempo y explorar la intercepción entre lo que es la astronomía, las estrellas, pero también nuestros ancestros y la cultura. Así que, sin más preámbulos, quiero dejar a este gran profesional en el área de la arqueología. Brindémosles un fuerte aplauso al doctor César Méndez. Sí. Bueno, en otro momento. Muy buenas tardes. La verdad que es emocionante estar acá. La verdad que hace tiempo queríamos hacer una nueva charla, hacía muchos años que estaba acá, y queríamos brindarle y poder tener la oportunidad de ponernos al día con respecto a cuáles son las investigaciones que desarrollamos, pero no sin antes... me han presentado a mí, estoy muy emocionado de la forma como me tratan y cómo me presentan, pero quiero decirles que yo formo parte y en este caso me paro adelante y represento un equipo de trabajo. Somos un equipo de la Unidad de Estudios Aplicados de la Universidad Católica, de la Escuela de Antropología. Entonces vengo acá no solo como individuo, sino vengo como parte de un equipo que estamos arduamente trabajando en la zona para reconstruir, como bien dicen, el pasado de esta área de Combarbalá. Entonces,
me voy a permitir hacerles una charla y después de la charla recibir todas las preguntas que quieran, porque la verdad que hay un montón de cosas que se me van a quedar fuera, pero la gracia y la idea es poder compartir, poder hablar con todos ustedes con respecto a cuáles son las inquietudes de este riquísimo patrimonio de la zona de Combarbalá. La última vez que di una charla eran más jóvenes, la concurrencia. He visto que hemos crecido en Combarbalá, ¿no es cierto? Estén en el auditorio, ¿no? en el colegio, y estaban los niños muy entusiasmados. Les presenté algunas cosas que vamos a hablar, pero vamos a hablar de nuevas cosas que ya hemos podido desentrañar mucho más. Y nosotros somos un equipo que trabaja no solo en Combarbalá, sino trabaja en el Norte Chico. Esta es una en la parte sur, ¿no es cierto? Podríamos decir desde el sur, desde la zona de Pichidangui, pero todo el interior, Salamán, Quillapel, Los Vilos, y hasta la parte norte, Combarbalá, ¿no? Y toda esta parte que se ven destacado son la increíble cantidad de sitios arqueológicos que hay en esta área. Hemos contabilizado más de 2.700 puntos de interés y creo que todavía nos quedamos chicos. Pero esta información está sistematizada y pronto la vamos a liberar para que esté en un software que todo el mundo desde internet puede encontrar cada uno de los hallazgos arqueológicos con su explicación y con la información asociada. Cuando nosotros hacemos un zoom y vemos la zona de Combarbalá, que es lo que estamos viendo en las pantallas en este momento, vamos a ver una serie de puntos morados, ¿no es cierto?, que están más concentrados en algunas partes, y vamos a mostrar, ¿no es cierto?, que las características del registro arqueológico de esta zona se pueden caracterizar de 4 maneras. Hay mucha información de arte rupestre, hay información en lo que llamamos talleres líticos, ¿no es cierto? Ya voy a explicar cada una. Tenemos datos del Camino del Inca, pero también tenemos una serie de cuevas, ¿no?, en la zona de Combarbalá que han sido muy fértiles para la información arqueológica. Y algo de cada uno de estos lugares les quiero contar. ¿Cómo empezamos cuando nosotros como arqueólogas y arqueólogos caminamos por el campo, caminamos por la cordillera y encontramos hallazgos? Nadie duda, ¿no?, que una punta de flecha como la que vemos, ejemplos como los que vemos en la pantalla, son elementos arqueológicos. Pero hay otros elementos que no son tan evidentes, pero tienen mucha información arqueológica. Entonces, cuando encontramos un resto así, ¿no?, sabemos inmediatamente que es arqueológico. ¿Dónde estamos aquí? Aquí estamos en una de las zonas que hemos trabajado, cerca de Canela. Estamos con los estudiantes, Valentina, Emilia, que nos están acompañando ahí a hacer las caminatas que nosotros le llamamos prospecciones. Ellas están por allá, ¿no es cierto? Han venido a acompañarnos y recorriendo, ¿no es cierto?, el campo, recorriendo las quebradas, recorriendo las montañas, nosotros vamos identificando los sitios arqueológicos. Este sitio arqueológico es uno que es muy poco visible, queda aquí en la salida de Combarbalá nomás. Nosotros le llamamos el espino por la cantidad de espinos que tiene, ¿no es cierto? Y en estos sitios, que pueden ser campo común y corriente, muchas veces nos podemos encontrar material arqueológico que los hace constituyentes de ser un sitio arqueológico. También hay cuevas, ¿no es cierto? Esta es la famosa cueva La Coipa. Vamos a hablar bastante de esta cueva porque ha sido una de las que más nos ha dado información muy fértil para reconstruir el pasado, y estas cuevas también son sitios arqueológicos, también fueron los lugares en donde los antiguos habitantes de la zona ocuparon y hicieron sus refugios. Otro de los elementos que es muy característico es el arte rupestre. El arte rupestre aparece principalmente en la forma de petroglifos, como lo vemos en estas imágenes, pero también estos petroglifos han sido reutilizados en los pircados, ¿no? Parte de estos petroglifos siguen siendo vivos y siguen funcionando dentro de las actividades propias porque han sido labrados en piedras que son utilizadas en el campo para distintas cosas. Entonces, ocasionalmente encontramos los petroglifos también dentro de pircados o en otros lugares, ¿no?
Ahí está Amalia. Amalia nos acompaña también acá, junto con Sebastián. Sebastián fue estudiante nuestro y ahora es doctor, ¿ya? Y ellos están en otro tipo de registro, las famosas piedras tacita. Estas están en los Bullines, no solamente a muy poquito de acá de la salida del observatorio, ¿no? Y estas son piedras, ¿no? Son oquedades labradas en la roca que servían para moler probablemente, pero también para otros usos. No se sabe en algunos casos qué se molía en ellas. Se molía piedras para hacer pigmentos, se molía granos como el maíz, ¿no es cierto? Son parte de las interrogantes que tenemos y que en arqueología son muy interesantes para pensar, ¿no es cierto?, por qué habían tantas de estas piedras tacita en distintos lugares. Otro de los elementos que es arqueológico son los pircados que a veces son como estos. Esto es en la alta cordillera, ¿no?, de Ramadita para arriba, ¿no? Y en estos pircados uno a veces los encuentra colapsados, caídos, otras veces los encuentra enteros y algunas veces, como este caso, formando recintos, ¿no es cierto? Y estos recintos son muy importantes porque nos muestran formas de ocupar el espacio que probablemente eran ancestrales, pero que también duran hasta la actualidad. Entonces, algunos de estos pircados son parte de una herencia ancestral, pero que también se mantienen en uso por los arrieros y por distintos usos estacionales, ¿no? Cuando nosotros llegamos a un sitio arqueológico, lo más tradicional y lo más típico que hacemos es hacer una prueba, ¿no es cierto? Para esto pedimos un permiso al Consejo de Monumentos Nacionales y le decimos al Consejo, queremos probar, ¿no es cierto?, si es que debajo de la superficie continúa el material arqueológico, ¿no es cierto? Y en estas pequeñas pruebas, como está mostrando allí el colega, ¿no es cierto?, nos permiten testear, nos permiten evaluar si es que el material que encontramos en la superficie, como estas piezas que vemos en esta imagen, continúan, ¿no es cierto?, hacia abajo. Y cuando encontramos que esos materiales son muy importantes o que esos materiales son muy abundantes, pedimos un permiso nuevamente para extender, ¿no?, nuestras excavaciones y a veces hacemos, ¿no es cierto?, excavaciones más amplias como las que se ven en esta imagen. Aquí tenemos una imagen muy antigua, ya es de 2003. 2003 fue el año en que vinimos por primera vez a Combarbalá, ¿no? Hace 22 años vinimos por vez primera con este equipo de arqueólogos, con el profesor Donald Jackson, él es un amigo, Patricio López, ahí está Javier Hernández, que son otros colegas que ya no trabajan en Combarbalá, pero que en esa época trabajamos juntos en este lugar que está junto al basurero actual de Combarbalá. A pocos metros del basurero hay un sitio arqueológico, es decir, los sitios arqueológicos están por todas partes, ¿no? Esta es una imagen más de cerca, eran solamente 10 o 15 centímetros de excavación, rápidamente salieron las piedras, pero cada uno de estos montículos y cada uno de estos hallazgos son herramientas de piedra, son herramientas de los antiguos habitantes que utilizaron los sectores y que ahí dejaron testimonio de sus campamentos enterrados en las laderas de los cerros. Otros sitios son bastante más fértiles, no tienen 10 centímetros, no tienen poquitos materiales. Estas son las excavaciones que hemos realizado en la Coipa. Aquí estamos con un grupo de estudiantes hace cerca de 6 años atrás, o un poquito más quizás, 8 años atrás, ¿no es cierto?, en el sitio La Coipa, llevando a cabo excavaciones que nos han dado mucha información. Esta es una imagen sin los colegas trabajando, una vez que ya habíamos liberado, ¿no es cierto?, gran parte de los sedimentos. Y ven que rápidamente en algunas partes nos aparecieron las piedras, pero en otras partes era bastante más profunda nuestra excavación. Algunos de los materiales más hermosos que salieron de este sitio, muchas puntas de proyectil, estas puntas triangulares que son muy características de la zona de Combarbalá, algunos huesos, ¿no es cierto?, como este que les muestro con algunos daños pequeños, ¿no es cierto?, que nos muestran que los animales los roían, no solo los humanos los utilizaban, sino también habían acciones de animales en el sitio. Una serie de cuentas de collar, estas son bastante agrandadas la foto, ¿no es cierto?, este es 1 centímetro, algunas cuentas en Combarbalita, pero también tenemos algo maravilloso que son cuentas de la costa. Esta está hecha en una concha de Choromitilus y esta está hecha
en una conchita de oliva peruviana. Es decir, ya tenemos evidencias de que en estos sitios del interior, ¿no es cierto?, distantes de la costa, se estaban trayendo por intercambio probablemente avalorios y elementos, ¿no es cierto?, propios de otros ambientes que eran distintos. Y después mi preferido, este de acá. Nunca habíamos pensado que íbamos a encontrar algo así. Sabemos que los diaguita en el pasado hacían figuritas modeladas de seres humanos, pero no se había encontrado nunca una figurita modelada de un perro, ¿no?, con sus dos orejitas, ¿no es cierto? Salió partido a la mitad el pobre, ¿no? A veces las cosas no salen enteras, ¿no es cierto? Pero tenemos esta hermosa imagen modelada, ¿no es cierto?, que es una de las más atractivas evocativas, porque nos habla de que la gente no solo tenía perros en esa época, ya lo sabíamos porque los primeros americanos entraron con perros cuando colonizaron el continente, pero aquí hay una idea de representarlo, de decir cuál es la importancia de un compañero, ¿no es cierto?, como el perro. No son solo los artefactos lo que nos interesa. Una de las razones por las cuales los arqueólogos somos famosos por excavar con brochitas y con mucho cuidado es porque una de las cosas más importantes que encontramos en los sitios son lo que nosotros denominamos los rasgos. Los rasgos son elementos que en la medida que los excavamos desaparecen. Por ejemplo, una fogata es un rasgo. No hay forma de llevarse una fogata completa al laboratorio. Nos podemos llevar una punta, nos podemos llevar un fragmento de cerámica, pero una fogata tenemos que excavarla, registrarla en el lugar, medirla, sacarle las muestras, y la verdad que en la medida que nosotros excavamos, desaparecen. Y nosotros tenemos que hacer un súper buen trabajo, y por eso solo las personas que tienen un entrenamiento en arqueología pueden hacer el trabajo arqueológico, porque llevamos a cabo un minucioso control de cada una de estas fogatas. Son tan importantes que aquí está Amalia y acá está Pedro, ¿no es cierto?, excavando la fogata 24, Pedro está excavando la fogata 23, les puedo decir que la fogata 23 tenía como 11.000 años y la fogata 24 tenía 12.500 años, ¿no es cierto? Así de importante es. Si alguien llega y lo excava con una pala, ¿no es cierto?, sin control, perdemos toda esa información. Y sabemos, ¿no es cierto?, que estas fogatas estaban asociadas a las piezas y son nuestra forma de cómo saber la antigüedad de las cosas, ¿no? Porque cada una de estas fogatas les hacemos análisis, y les hacemos el famoso análisis del carbono 14, que ustedes lo pueden ver en un gráfico. Esta es una línea del tiempo, tiene el número 14.000 en un extremo y el número 0. Y en la medida que nos vamos hacia, ¿no es cierto?, la izquierda de la pantalla, están cada uno de estos puntitos. Cada uno de estos puntitos son distintos análisis que le vamos haciendo de la antigüedad. Y podemos saber que en la Coipa tenemos un montón de análisis. Esto es solo de un sitio, ¿no? Y estas son cada una de las plantas, cada 5 centímetros, ¿no es cierto?, de cada una, y cada puntito es la ubicación específica de cada pieza que fuimos encontrando. Ustedes se imaginarán que esto involucra una gran cantidad de datos que nos permiten después ponerlo en un medio tridimensional, ¿no es cierto?, en donde está la altura, está el ancho y está el largo, y saber cada uno de estos puntitos. Nosotros tenemos una representación de cada uno de estos puntitos, qué significa, dónde está y en qué lugar del depósito lo podemos encontrar, porque nosotros somos responsables de lo que encontramos y tenemos que poder ubicar y decirles a ustedes mismos, si nos preguntan dónde está determinada pieza, nosotros tendríamos que saber en qué caja y en qué lugar está esa determinada pieza, porque sabemos tridimensionalmente de dónde salió. ¿Qué es otra cosa que hacemos? ¿No es cierto? Para que no digan que solo excavamos cuevas ni nada, ¿no? Otro de los elementos que nos encanta trabajar y que en el equipo de estudios aplicados trabajamos mucho es el arte rupestre. Este es el sector del durazno, y la comunidad del durazno nos llamó para que analizáramos el arte rupestre que tenían en la zona. Y aquí estamos con el profesor Troncoso, ¿no es cierto?, un muy famoso arqueólogo que trabaja en la Universidad de Chile, con el que trabajamos hace largo tiempo en asociación, ¿no es cierto?, y él junto con Amalia está analizando, ¿no es cierto?, con su cámara el arte rupestre, ¿no? El arte rupestre del durazno es
hermoso y abundantísimo. Está tanto en los paredones, ¿no es cierto?, como en el piso, ¿no? Y es un arte rupestre que está a lo largo de toda una quebrada y que nos muestra, ¿no es cierto?, testimonios del pasado y de una comunidad empoderada que quiere que se conozca su patrimonio. Ellos nos invitaron y nos dijeron, ¿por qué no estudian el patrimonio de nuestra comunidad? Y a nosotros nos pareció de todo lógico que si alguien tiene la voluntad de decirnos y recibirnos, nosotros priorizamos y vamos a ese lugar. Que hay en el Durazno elementos impresionantes, sobre todo de una gran cantidad de figuras de humanos representadas, ¿no? Están estos humanos esquemáticos, ¿no es cierto?, con estos palos. Aquí hay uno hermoso que tiene una cuerda y que está llevando algo que creemos que es un camélido, y acá hay un camélido chiquito. Entonces, además, no solo son humanos esquemáticos, sino nos están representando escenas del pasado, escenas de lo que era importante, ¿no es cierto?, para la gente. Probablemente una representación, ¿no es cierto?, de un guanaco con una cuerda, o una llama en este caso, es un camélido, ¿no es cierto?, con una cuerda, signifique, ¿no es cierto?, que no estamos hablando de un animal silvestre, sino estamos hablando de un animal domesticado, ¿no? Los humanos en este valle son impresionantes y hay muchos. Hay algunos que son hermosos, como este que tiene indicaciones ya no de palitos, ¿no es cierto?, sino tiene una indicación de que tenía un tocado en la cabeza y una ropa, ¿no es cierto? Y están esta que me parece interesantísima, que entre sus piernas tiene otra cabecita. ¿Por qué no pensar que es una mujer dando a luz, por ejemplo, ¿no? Este tipo de elementos nos muestran la profundidad y la importancia del arte rupestre como mecanismo transmisor de los conocimientos ancestrales, de los saberes de la gente, de qué pensaban, qué cosas le iban interesando. En los últimos años también nos hemos aventurado en la cordillera, nos tiene muy entusiasmados, ¿no es cierto?, hacer estas travesías, ¿no?, desde Ramadilla, Laguna del Toro, Laguna del Indio, ¿no es cierto?, sectores en la cordillera que nos permiten explorar desde Combarbalá otros lugares, ¿no es cierto?, que fueron ocupados por los seres humanos. Y en estos lugares es donde encontramos importantes promontorios rocosos que tenían sus pircados adosados y en donde la gente ocupó en el pasado y donde fueron, ¿no es cierto?, hay una larga tradición en esta zona, ¿no es cierto?, una larga tradición que perdura hasta la actualidad del uso estacional de la cordillera, ¿no es cierto?, una vez que se empieza a retirar la nieve, ocupar la cordillera, probablemente desde tiempos muy ancestrales, desde los tiempos que eran cazadores-recolectores, hasta tiempos actuales. En estos sitios hemos podido encontrar cosas maravillosas. Este se ve desde el Google Earth. Esta la saqué de ¿cómo se llama?, del satélite, ¿no? Y podemos ver que en la cordillera de Combarbalá hay estos recintos que son cuadrangulares, ¿no es cierto?, que nosotros le hemos puesto, ¿no es cierto?, Combarbalá 136, ¿no es cierto?, porque es el sitio que lo denominamos así, y que es un sitio que nosotros pensamos que es un sitio de época inca, ¿no?, por el tipo de estructura cuadrangular que tiene, ¿no? Y este año queremos volver a este sitio, hemos pedido permiso al Consejo de Monumentos Nacionales y nos han permitido, ¿no es cierto?, llevar a cabo excavaciones en un sitio en medio de la cordillera con estas condiciones. Entonces, volvemos a la pregunta inicial de la charla, ¿no es cierto?, ¿qué es lo último que hemos aprendido? Y ahora me gustaría, después de esta introducción, contarles qué es eso último que hemos aprendido con este cúmulo de sitios arqueológicos, qué es lo que nosotros podemos imaginarnos del pasado remoto de esta zona. Y vamos a partir con la coipa, ya que les conté que en esta cueva hemos tenido algunos de los mejores resultados, ¿no? Y sobre todo vamos a partir con esta esquinita, ¿no? En esta esquinita que está bastante oscura, la pueden ver en sus pantallas, es la esquina que más nos dio información, más antigua información nos dio. Y esta es una foto de una de las paredes o de los perfiles en donde podemos ver la serie de fogatas, cómo estaban una encima de la otra. Y la más antigua, que es la rasgo 24, tenía 13.400 años,
el rasgo 25, 12.500, el rasgo 26, 12.000, el rasgo 27, 12.000 años, el rasgo 21, 11.900 años. Es decir, tenemos guardado una serie de testimonios de antiguas fogatas de los primeros pobladores de Chile, ¿no?, en este sitio arqueológico, una superpuesta sobre la otra. Pasaba un poco de tiempo, se cubría una fogata, la hacían en el mismo lugar, se cubría una fogata, la hacían en el mismo lugar. ¿Tenían herramientas? Tenían pocas herramientas, tenían lo que llevaban consigo estos pobladores, algunas puntas de proyectil, tenemos algunos desechos de la talla lítica, pero no hay mucho más que sus fogatas, las semillas que quemaron, los carbones que quemaron en estas fogatas, ¿no es cierto? Y estas fogatas, sabemos, ¿no es cierto?, volvemos a esta imagen de la línea de tiempo, ahí están las fechas más tempranas en rojo, ahí está la ubicación de la fogata más temprana en rojo, luego tenemos las otras fogatas, ¿no es cierto?, que volvieron, de las reocupaciones de los seres humanos a lo largo del tiempo, y luego tenemos un vacío, un periodo vacío, hasta que se reactivan las otras fogatas que yo he marcado en azul, ¿no?, que se pueden ver acá, ¿no? Luego estas son unos elementos de huesos humanos que hemos fechado y que los pongo en color verde, que son más recientes, y luego, ¿no es cierto?, el guano de cabra, que nos muestra, ¿no es cierto?, lo destaco en naranjo, el guano de cabra, que nos muestra la ocupación, ¿no es cierto?, más reciente, ¿no? Y pueden ver que para la formación, ¿no?, de casi 13.000 años son solamente 40 o 30 centímetros, y el guano son 40 centímetros más. Es decir, el guano es un fuerte aliado de los arqueólogos. El guano preserva, debajo del guano se preservan los sitios arqueológicos, por eso nosotros cuando llegamos a un lugar y lo vemos tapado de guano de cabra o de guano de oveja, siempre sabemos que ese lugar puede tener algo abajo, porque la oveja permitió que se preservara lo que quedaba abajo, ¿no? ¿Qué pasó en el medio? Es una de las preguntas que tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en este periodo entre 11.000 años atrás y casi 7.000 años atrás que no está representado en este sitio de la Coipa? Bueno, pues tenemos otro sitio que se llama La Hoya, que está de Vallehermoso, ¿no es cierto?, como ustedes saben, de Vallehermoso más hacia arriba, y este es otro sitio arqueológico que nos ha dado muy buena información. Lo hemos excavado varias veces, pero volvimos, ¿no es cierto?, a principios de este año a excavarlo, y ahí tenemos al profesor de la Universidad Católica, el profesor Daniel Pascual, ¿no es cierto?, de rodillas en el medio de la cuadrícula, junto con, ¿cómo se llama?, el estudiante, y Daniel Pascual está llevando a cabo la excavación, y ¿qué encontró en esta esquina, en este sector de acá? Encontró estas cenizas, otro fogón, ¿no es cierto? Y podemos saber hoy en día que ese fogón tiene 10.000 años de antigüedad. Es decir, es la fecha que nos faltaba en la Coipa, la fecha que no habíamos encontrado en la Coipa, sabemos que está en este sitio que se llama La Hoya. Asociado a este fogón encontramos un tipo de herramientas muy distintas. Ven estas puntas, ¿no es cierto?, con un pedúnculo, aquí está la punta y tiene esa base, ese pedúnculo. Cuando nosotros la vemos dibujada, ¿no es cierto?, son estas que les estoy mostrando en blanco en la imagen, y su fotografía son estas de acá, ¿no? Y estas puntas son diferentes a lo que encontramos en la Coipa. Nos muestra que la gente no siempre hizo las cosas, no siempre hizo sus herramientas del mismo modo, ¿no? Y vuelvo a esta imagen que les mostré al principio, en donde el colega estaba sacando una foto y no sabíamos la fecha, y estas de acá que encontró el colega en superficie tienen estas mismas colitas, este mismo que le llamamos pedúnculo. Por lo tanto, lo que encontramos a veces en las cuevas nos permite tener una idea de lo que encontramos en superficie. Hace unos años, cuando nosotros empezamos a trabajar en Combarbalá, sabíamos que había este material, pero no podíamos saber de qué época era. Ahora, habiendo, ¿no es cierto?, venido tantas veces más, 20 y tantos años después, ya podemos empezar a saber de qué época son cada una de las cosas que se han encontrado en esta zona tan fértil, ¿no? ¿Qué pasó después, ¿no es cierto?, después de estos 10.000 años? Después de estos 10.000 años se empiezan a usar
con mucha mayor intensidad la zona, se empieza a usar de forma más prolífica. Aquí estamos con los colegas, entre ellos me preguntaron por él hoy día, el profesor Víctor Méndez, también de la Universidad Católica, compartimos el apellido pero no el parentesco y trabajamos juntos, así que es una importante coincidencia, pero con él hemos estado llevando a cabo estudios en distintas cuevas de la región. Esta es una cueva en el sector de los Bullines que nos dio mucho material, mucha información. Aquí tenemos otras excavaciones, esta cueva se llama Lucero, esta es la cueva Los Bullines también, ¿no es cierto? Ven aquí el colega está con una mascarilla porque la verdad que salía una cantidad de ceniza y también tenemos que cuidarnos nosotros de no respirar ceniza, ¿no es cierto?, en la medida que excavamos. Esta es otra cueva que queda en Vallehermoso, es decir, hace 6.000 o 7.000 años atrás se empezó a ocupar esta zona con mucha intensidad. Es el momento en que nosotros nos hemos dado cuenta que los cazadores-recolectores se asentaron más permanentemente, ya no solo visitaban Combarbalá en algunos momentos, sino que hace 7.000 años empezaron a visitar Combarbalá con mucha asiduidad. ¿Qué hacían en Combarbalá esta gente? Lo más probable es que esté en un muy buen territorio para la caza de guanacos, ¿no es cierto? La cantidad de puntas de proyectil que encontramos en los sitios arqueológicos, su diversidad de formas, de colores, la mayoría están rotas, la mayoría están fragmentadas, todo lo que encontramos está fragmentado. Y eso nos dice, cuando está roto es muy importante, nos dice que estaban usadas. Una pieza entera es una pieza que se perdió, que no llegó a ser usada. Cuando la pieza realmente cumplió su vida útil es porque se fragmentó. Y esta imagen es muy evocativa, ¿no es cierto?, de qué es lo que estamos pensando ocurrió en este pasado hace 6.000, 7.000 años atrás, ¿no es cierto? Un lugar en donde probablemente se llevaba a cabo partidas de caza, utilizando esta herramienta que es el dardo y estólica, que era la herramienta de los pobladores, la herramienta más importante en Sudamérica para llevar a cabo la caza. Esto cambió hace cerca de 2.000, 2.500 años atrás. Se dejan de ocupar tan prolíficamente las cuevas, nunca se dejaron del todo, pero dejaron de ser tan importantes y la gente empezó a utilizar sitios a cielo abierto, ¿no? Y empezó a hacer, hace 2.000 años atrás, empezó a hacer cosas un poco distintas. Empezó a utilizar cerámica, ¿no? Y la cerámica involucra nuevas decisiones, nuevas formas de interactuar con el material, nuevas formas de interactuar con los recursos. La cerámica permite hervir los alimentos, la cerámica permite cocer los alimentos, la cerámica permite procesar mucho más los alimentos, ¿no? Y aquí tenemos al profesor Cristian Dávila, que también nos acompaña, llevando a cabo excavaciones en La Hoya también, y lo pongo acá la foto porque a él le gusta mucho este periodo cerámico, y justo él se puso a excavar en los niveles, ¿no es cierto?, cerámicos. En los niveles más antiguos excavó el profesor Pascual, y en los niveles más arriba quería excavar Cristian, ¿no es cierto? Y ahí está con Fernando Bastías, que están, ¿no es cierto?, excavando en el nivel 10 centímetros de la cueva, ¿no es cierto?, la primera parte, porque en estas cuevas también encontramos restos de estos pobladores con cerámica que estaban ocupando la zona. Y estos grupos humanos son los responsables, ¿no es cierto?, también de las piedras Tacita, que ya les había mostrado fotos de este lugar. Y aprovecho en este caso de mostrar a nuestro gran colaborador, el arqueólogo local, le digo yo, que es José Álvarez, que la verdad que es quien mueve todo el aparataje patrimonial para que nosotros podamos venir, ¿no es cierto?, y sentirnos tan a gusto en esta zona. Yo siempre digo, José nos las hace muy fácil. En otros lados no es tan fácil trabajar, entonces uno cuando dice, ¿a dónde venimos? Con Barbalá nos encanta la arqueología, pero además José tiene todo resuelto, nos tiene todo, entonces la verdad que hace la parte humana, además de su gran conocimiento de los lugares, la parte humana la hace increíble, así que también mis agradecimientos a su participación ya por años en nuestro equipo, ¿no? Esta época también es la época del arte rupestre. El arte rupestre probablemente es más antiguo,
¿no? Probablemente venía de antes, pero sin duda alguna, hace 2000, 1500 años atrás, el arte rupestre se volvió muy popular, ¿no es cierto? Los petroglifos se volvieron muy populares y empezaron a aparecer en todos los lugares, y aquí tenemos el Rincón Las Chilcas, tenemos un montón de sitios arqueológicos que son muy conocidos en Combarbalá y que probablemente datan de algún momento cercano a esta época. ¿Y qué es otra cosa que data de este momento? El cambio de la alimentación. Y me permito mostrarles en este momento algo de los datos más interesantes que hemos logrado en el último tiempo. Cuando encontramos a veces restos humanos, estos como que les muestro en esta imagen, como esta patita que encontramos en Pama, o este diente que encontramos en La Hoya, o estos cráneos que encontramos en La Coipa, nosotros podemos hacerle análisis químicos en el laboratorio y podemos saber cómo se alimentaba la gente. Y acá encontramos los resultados más interesantes que tenemos en el último momento, ¿no? Si nosotros vemos el puntito rojo que ven en sus pantallas, este tiene 2500 años de antigüedad, es decir, es anterior a la domesticación. ¿Y qué tiene de alimentación? Esta persona, ¿no es cierto?, que era de La Coipa, está distante de este guanaco. Los guanacos están por aquí, y si está distante del guanaco, quiere decir que se comía el guanaco, ¿no es cierto? Si está por encima en el gráfico, si está más arriba que el guanaco, quiere decir que comían guanacos. Después tenemos otros restos que están en naranjo, ¿no es cierto?, en sus pantallas, que están a la misma altura de los puntos negros del guanaco. Quiere decir que era gente que comía muy poco guanaco y que estaba más bien recolectando o consumiendo más bien plantas, ¿no es cierto? Y esta gente vivió hace 1500 años atrás, es decir, 2500 años atrás, 1500 años atrás, y este vivió hace 1000 años atrás. Y este está muy a la derecha, ¿no es cierto?, del gráfico, ¿no es cierto?, este morado de acá. Este morado corresponde a esta patita, es una patita humana que encontramos nosotros en un sitio en Pama, ¿no? Y eso significa que comía maíz, ¿no? Cuando está hacia la derecha del gráfico, quiere decir que está enriquecido, ¿no es cierto?, de carbono, y eso nos dice a los arqueólogos, ¿no es cierto?, que esa persona probablemente ya estaba incorporando en su dieta maíz. Entonces lo que tenemos en este gráfico son una transecta, casi 1000 años de diferencia, en que nos muestra que en algunos momentos los grupos humanos de Combarbalá transitaron desde ser cazadores, luego a ser más recolectores y horticultores, y luego a ser agricultores del maíz, ¿no es cierto? Y en realidad ese tránsito uno lo puede identificar con poquitos restos que hemos encontrado, los poquitos restos que hemos encontrado. Este sitio, ¿no es cierto?, que tenía restos humanos que consumían maíz, además tenía una cerámica más distintiva, esta que dice 54 acá y esta que dice 54, que es una cerámica que era distintivamente decorada, ¿no es cierto? Ya no cerámica monócroma, oscura, ¿no es cierto?, de un solo tratamiento, sino ya más bien cerámica pintada, ¿no es cierto? Y esto nos dice que son poblaciones distintas, poblaciones que están pintando su cerámica, que están decorando y que están probablemente consumiendo otros restos agrícolas. Para ir terminando, ¿no? Aquí tenemos a nuestra tesista estrella que también ha venido con nosotros, Emilia, que está haciendo su tesis en el Camino del Inca. Y acá uno puede ver estas alineaciones de piedra, ¿no es cierto? Y esto es un tramo, ¿no es cierto?, del camino que hemos estado analizando estos días, que estamos trabajando, que hemos podido localizar. Por aquí también la vemos en la otra pantalla. Acá hay una alineación de piedras, otra alineación de piedras, y estamos midiendo, utilizando drones para poder identificar la forma y la extensión del camino del Inca en Combarbalá, en esta zona de Alcaparrosa. También nos interesa, como les habíamos dicho, la ocupación cordillerana, y quiero ir ya terminando, ¿no es cierto?, un poco con qué queremos hacer, ¿no es cierto?, qué queremos hacer en los meses que vienen. Nosotros queremos subir a la alta cordillera, ya les había dicho, a llevar a cabo excavaciones, pero porque la alta cordillera guarda mucha información muy valiosa que la verdad es de difícil acceso. Para esto es una
hazañas un poquito más rigurosas, hay que irnos, hay que acampar, ¿no es cierto?, como se ve los colegas, ¿no es cierto?, y trabajamos en torno a estas lagunas, ¿no? Y en torno a estas lagunas y a estas vegas hemos podido encontrar estos sitios, ¿no es cierto?, con arquitectura que nos muestran, ¿no es cierto?, la ocupación del Inca, ¿no?, que probablemente están vinculados con los caminos, ¿no es cierto?, que estamos encontrando en distintos lugares. Es decir, estamos tratando de armar un mapa de cómo las poblaciones fueron ocupando distintos lugares. Aquí vemos testimonios, ¿no es cierto?, de los muros característicos, ¿no es cierto?, estas piedras superpuestas unas sobre otras que nos muestran la tipología de construcción que tenían estas poblaciones, ¿no? Y cerca de estos sitios, que acá están en amarillo, se ve la ubicación de los sitios arqueológicos, cerca de estos sitios están las lagunas, ¿no es cierto?, que para nosotros son sumamente importantes, porque nuestra investigación no termina solamente con el estudio del material arqueológico, sino nos interesa saber cómo el ser humano vivía en un determinado ambiente. Y para eso trabajamos con colegas del Centro SEASA de La Serena, como el doctor Antonio Maldonado, que ahí está remando, ¿no es cierto?, y que se meten en estas lagunas. Acá lo lleva el burrito cargado, ¿no es cierto?, de tubos de fierro, ¿no es cierto?, para lograr perforar estas lagunas y sacar testimonios de las profundidades de las lagunas que muestran el cambio climático, ¿no es cierto?, en los últimos 10.000 años. Lo que podemos saber en la cordillera de Combarbalá, que no solo tenemos ocupaciones humanas muy antiguas, sino que tenemos información de cómo cambió el clima en los últimos 10.000 años. Y esto lo logran los colegas, ¿no es cierto?, barrenando, como le dicen ellos, sacando estos tubos, ¿no es cierto?, desde la profundidad de las lagunas, ¿no? El registro arqueológico, quiero terminar, ¿no es cierto?, diciéndoles, no termina el registro arqueológico con las poblaciones prehispánicas. El registro arqueológico también es histórico. Y en esta región, en esta zona en particular, tenemos una importantísima cantidad de información de ocupación histórica. Aquí tenemos a Amalia, ¿no es cierto?, mostrándonos los cimientos de una habitación que queda aquí a la salida de Combarbalá, ¿no? Acá a la salida le decimos el sitio 110, no tiene nombre todavía el sitio, pero que tenemos, ¿no es cierto?, los restos de ocupación histórica. Y estos restos de ocupación histórica y esta actividad humana llega hasta el día de hoy. Esta imagen la sacamos hace el día de ayer, ¿no es cierto?, en donde no solo están representados a la usanza del arte rupestre la gran cantidad de petroglifos de la zona, sino también tenemos arte rupestre, ¿no es cierto?, actual. Algunos artistas bastante buenos que conocen muy bien las proporciones del caballo, muy bien las proporciones del camión 3/4 y un acordeón que me parece hermoso el acordeón. Entonces, también lo que queremos transmitirles es que el pasado arqueológico es un pasado que va desde los primeros pobladores hasta la actualidad. Es un pasado viviente, es un pasado que nosotros lo podemos estudiar tanto hace 13.000 años como 1990, que hemos visto algunas inscripciones en estos lugares que son parte, ¿no es cierto?, de este pasado remoto. Así que quiero agradecerles, te doy la palabra en un minuto. Sí, quiero agradecerles a todos su concurrencia, no sin antes mencionar que nosotros somos, ¿no es cierto?, de la Universidad Católica, del grupo, ¿no es cierto?, de Arqueología, de Estudios Aplicados. Tenemos un proyecto que se llama Formación de Arqueólogos del Norte Semiárido. También tenemos un proyecto con el profesor Maldonado, ¿no es cierto?, a quien le agradezco el apoyo, ¿no es cierto?, un proyecto de investigación. Y quiero agradecerle al Observatorio, ¿no es cierto?, Cruz del Sur por su excelente recepción. Desde que conocí esta sala, lo único que quería era alguna vez hacer una charla aquí, así que para mí es un sueño. Y a la ilustre Municipalidad de Combarbalá, ¿no es cierto?, por su apoyo a lo largo de los años, ¿cómo se llama?, y por las posibilidades que tenemos a futuro de poder crecer en relación a cómo proteger el patrimonio. Les agradezco a ustedes lo que me han escuchado y quedo más que abierto a recibir preguntas, comentarios, lo que quieran. Gracias. Gracias.
Fuerte aplauso para el investigador. Ahora sí. El arqueólogo de la Universidad Católica de Chile y se me había olvidado al principio a todo el equipo que lo acompaña. Por favor, un aplauso para ellos que van apoyando a César Méndez. Y también un fuerte aplauso a nuestro querido vecino, arqueólogo aficionado, José Álvarez, también, que nos hace también todo esto posible. Muchas gracias, José. Bueno, mientras... ¿Se escucha muy fuerte? Ya. Bien, gracias, Rodrigo. Si hasta el momento, no sé, personalmente, hasta el momento pensábamos que con Barbalá era especial para los que nos vinimos a vivir acá. Con esto uno dice, chuta, en realidad con Barbalá nos sorprende cada día más. Y no sé cómo agradecer a César y a todo su equipo por toda esta información. Nosotros todas las noches compartimos con gente acá que nos visitan de cualquier parte del planeta, aficionado a la astronomía, y esta información nos queda como anillo al dedo porque lo compartimos con toda la gente para que nos conozcan un poquito más acerca de nuestra historia, nuestra cultura. Una charla que quedó con gusto a poco, sí, tenía que decirlo. Creo que falta muchísimo más por aprender y bueno, yo sé que los vecinos tienen muchas preguntas, hay muchas personas acá aficionadas a la historia y la cultura de nuestra comuna de Combarbalá, así que sáquenle provecho aquí al arqueólogo, al investigador, para que alarguemos un poquito con esto y podamos ahondar mucho más en los temas que nos interesan. ¿Ya? Así que yo, si me levantan la manito, yo voy donde están ustedes y voy para allá primero y de ahí vengo para acá. Va. No, solamente buenas noches. Bienvenidos a todos. Es el nombre del lugar, del último lugar. Sí. Se llama La Viñita. Este acá. El sector, sí, La Viñita, ahí está. Perfecto. Casablanca hacia abajo. Fantástico, muchísimas gracias. Siempre aprendemos. Nosotros a veces le ponemos códigos y números a los sitios porque no sabemos los nombres, pero nos ayuda muchísimo. Y en estos momentos se está trabajando en un camino, ahí cerquita. Está pasando un camino que podría ser que a lo mejor esta gente pueda encontrar alguna cosa que tenga que ver con lo que ustedes están haciendo. Se está mejorando un camino que atraviesa desde el camino que va a Santiago hasta el camino que va hacia Ovalle y pasa ahí por el mismo sector. Fantástico, la retroalimentación, nosotros todo lo notamos y ahora es súper importante estas reuniones también porque nos permiten no solo ponerle nombre a los lugares, sino saber qué está pasando en cada lugar. Bien, ese fue Hugo Gómez, monitor del Observatorio Cruz del Sur. Ahora vamos con Pablo Breis. No, dígame su nombre, estimado, y la pregunta. Mi nombre es Gonzalo Aguilera, soy combarbalino y quería hacerle la pregunta al profesor de los primeros seres humanos que llegaron aquí a Combarbalá, porque según mis conocimientos, mis estudios, supuestamente la humanidad nació por África. También hablan de Persia, ¿cierto? Y que de ahí fueron caminando por Siberia, ¿cierto? Cruzaron el estrecho de Bering, bajaron por Canadá, Estados Unidos, y así fueron bajando. Entonces, yo quería preguntar al profesor el origen de los primeros habitantes de hace 13.500 años que llegaron acá. ¿Estaban acá o llegaron en la emigración que hicieron los seres humanos buscando comida, no sé, buscando... Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Sí, buenísima pregunta. Exactamente, los seres humanos llegaron a través de lo que hoy se llama el estrecho de Bering, ¿no es cierto?, que conecta, es un estrecho marino, ¿no es cierto?, que divide Asia de América, y en la época que llegaron no era un estrecho, era casi un continente de tamaño, no había mar, sino era tierra firme, pasaban los seres humanos, pasaban los animales, había un flujo, una migración muy importante, y esa migración muy importante se dio hace más o menos 16 o 15.000 años atrás, entre 16.000 y 15.000 años atrás. Y luego esa gente bajó, decimos, ¿no es cierto?, pensando de norte a sur, ¿no es cierto?, de Norteamérica, como usted dice, Canadá, Estados Unidos, y llegó, ¿no es cierto?, por distintas vías, llegó
hacia Sudamérica. En la actualidad sabemos, ¿no es cierto?, que los habitantes de hace 13.000, 12.000 años atrás de Chile están directamente emparentados a esos primeros pobladores que entraron a Norteamérica. Sabemos por análisis genéticos que se han hecho con algunas muestras de individuos muy antiguos, ¿no es cierto?, que están directamente emparentados los individuos de Chile con los individuos de Norteamérica. Sí, disculpe, el asunto hablemos de los neandertales, me parece, ¿cierto? O de otro tipo de homínidos. No, los que entraron a América eran todos Homo sapiens sapiens, igual que nosotros. Éramos todos iguales, somos más o menos iguales ellos salieron de África hace 130.000 años y dieron toda una vuelta, se mezclaron con los neandertales desaparecieron y hace 40.000 años atrás e ingresaron los seres humanos modernos, igualitos a nosotros, con las mismas capacidades, la misma forma de cuerpo, la misma estatura, las mismas características, ingresaron a América hace 16.000 o 15.000 años atrás. Sí, disculpe, para ¿Sí? terminar, el color de piel del combarbalino, por así decirlo, ¿no? Comparado, por ejemplo, con el Perú, que es de piel más morena, ¿será por el sol, por el...? No, es parte de la... Es parte del... tenía? Es parte de la deriva genética, en el sentido de que los distintos grupos de América tienen distintas características y eso tiene que ver con el color de piel, la morfología de los ojos, la morfología de la nariz, y eso son distinciones que se dan después, ¿no es cierto? Se dan una vez que ya había sido poblado el continente. Y la altura no sabemos muy bien porque no tenemos todavía en Combarbalá ningún esqueleto completo, ¿no? Tenemos solo elementos parciales del esqueleto, podemos imaginarnos la altura de la gente, pero todavía no tenemos datos que nos digan esa información. Sí. Hola. Bueno. Estoy asombrado de lo que aprendí hoy día y quiero hacerte una pregunta. Justamente con relación a esa lámina, ¿cómo discriminan ustedes los arqueólogos de esta lámina, que claramente es actual, de las otras que se miles de años? Sí, hay distintos indicadores que son muy importantes. La gente del pasado llevaba a cabo la ejecución, ¿no es cierto?, de sus piqueteos de distintas formas. Habían algunas de surco profundo, habían otras de surco más ancho, habían otras de surco lineal. Y en general, las más modernas tienen menos trabajo. Es decir, las más modernas son piqueteos más someros y son piqueteos no tan profundos. Además, una de las cosas que nosotros observamos es el nivel de daño que tiene la piedra. Las piedras más antiguas han estado a la intemperie durante más tiempo, por lo tanto tienen un recubrimiento y una erosión sobre la piedra que las hace distintivamente más antiguas que las más modernas, que se ven muy frescas, como que recién hubiesen sido trabajadas. Entonces, una de las cosas que hacemos cuando llevamos a cabo nuestras observaciones, no solo estamos viendo la morfología del dibujo, sino estamos analizando qué tan profundo es el surco, qué tan ancho, el daño, las características de la piedra. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes que nos interesan a los arqueólogos, que somos bastante nerd con nuestras cosas, nos interesan si tienen líquenes encima, ¿no es cierto? Esos hongos que se forman en las piedras, cuando tienen líquenes encima, quiere decir que son más antiguos, porque los líquenes se demoran muchos años en formarse, ¿no es cierto? Son honguitos que pueden estar 50 o 100 años antes de formarse. Entonces, ese tipo de cosas nosotros le vamos observando y vamos dándonos cuenta que algunos determinados tipos de arte son más antiguos que otros y que estos son evidentemente modernos, además de que representan cosas modernas. Sí. Otra consulta. No han encontrado esqueletos, pero sí encontraron un pie. Son pequeños fragmentos. ¿Hay alguna hipótesis de por qué hay un pie y no hay el resto de...? Sí, en general los restos de esqueletos completos no son muy frecuentes. En general, los restos de huesos, tanto de todos nosotros, de humanos,
como de los animales, y tenemos que empezar a pensar desde los peces, los aves, los ratones, hasta un guanaco, tienen distintos grados de fragilidad, ¿no? Entonces, no todos los huesos se preservan de la misma manera. El cráneo, por ejemplo, es muy duro, se preserva muy bien, pero hay partes como la cadera, ¿no es cierto?, la cintura, ¿no?, o el hombro, ¿no es cierto?, o las costillas, que no se preservan tan bien porque son huesos más frágiles. Entonces, los huesos en general, como norma, tienen distintos grados de preservación y generalmente nos encontramos los huesos más firmes, más duros, más duraderos, y no los otros. Entonces, en general, la mayoría, salvo algunas excepciones en donde hay algún caso de alguien que logró excavar un esqueleto completo, la gran mayoría de nuestra experiencia como arqueólogos es que encontramos fragmentos. Siempre, por ejemplo, encontramos dientes, ¿no? En todos lados hay dientes de humano, porque los dientes de humano se caen, los dientes de humano, la gente tenía enfermedades dentales, se le caían, la gente perdía los dientes en su vida. Y eso que nos pasa a nosotros mismos pasaba en el pasado. Y entonces los dientes, por ejemplo, es algo que uno encuentra mucho, a diferencia de los esqueletos completos que uno no los encuentra mucho. Sí. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Pablo, por favor. Pablo Levi. Sí, mucho gusto. Gracias. Tengo una observación y una pregunta. Sí. La primera observación es... la primera observación, yo trabajo en el embalse Valle Hermoso hace 10 años. Durante el periodo que hemos trabajado allá, junto con el personal, hemos recorrido gran parte de lo que rodea el embalse. Hay un compañero de trabajo que se encarga de recorrer generalmente la cordillera hacia el Cerro Curamávida. Él mismo ha localizado tramos largos del camino del Inca, más de 1 kilómetro por lo menos. ¿Cómo lo identificó él? Usando las mismas imágenes que ustedes, las rocas ubicadas a un costado del camino, petroglifos que están a lo largo de casi todo el recorrido que él identificó y que sube hacia la cordillera del Curamávida por lo menos hasta los 3.000 metros. Ha sido muy interesante ver eso. Además hemos encontrado muchos vestigios de herramientas. Algunas las hemos tomado, simplemente las dejamos ahí. Las que tomamos era porque simplemente dimos cuenta que las cabras estaban pasando por encima, así que simplemente saquémoslas de ahí para rescatarlas de alguna manera. Entonces, si en algún momento necesitan alguna ayuda, ustedes que andan por la zona, podrían en algún momento quizás pasar al embalse Valle Hermoso, nosotros pensarle parte del personal que está indicado para eso, para que los pueda acompañar a ver la ruta del Inca y además mostrarles los vestigios que hemos encontrado por allá. Además, fantástico ofrecimiento, por ahí yo veo unas caras de felicidad. Sí, totalmente recojo el ofrecimiento. Además, durante el periodo de construcción, una vez que se expropiaron los terrenos para el camino, a los costados del camino se cerraron unas zonas por hallazgos arqueológicos, sí. La mayoría punta de flecha en todo caso, un par de cosas cerámicas que no las tenemos nosotros, eso quedó durante el periodo de construcción, pero está. Así que si tienen la inquietud, nosotros con gusto los ayudaríamos allá en el embalse. Muchísimas gracias. Estas charlas también nos sirven para eso, para la interacción y para poder nutrirnos nosotros de nuestra investigación. Sí, muchas gracias. Segundo, la pregunta. Tiene que ver un poco con lo que hicieron acá la pregunta. Veía una charla, una realidad la daba el alcalde que está allá cerca de Puerto Montt, recuerda el hallazgo en Monteverde. Él decía que los hallazgos en Monteverde cuestionaban un poco la antigüedad sobre la teoría del poblamiento americano por el estrecho de Bering, porque los hallazgos en Monteverde podrían ser incluso más antiguos que lo que había hallado en América del Norte. ¿Qué opina usted al respecto? Yo opino que la verdad que la arqueología no es la única vía para ver la antigüedad de la presencia humana. Uno de los elementos que están dando datos muy importantes ahora son los análisis genéticos, y los análisis genéticos permiten calibrar un poco la antigüedad de cómo se llama, del poblamiento, y si uno combina los análisis genéticos con los análisis arqueológicos y los hallazgos que se han hecho en esa zona, esa fecha de 15.000 o 16.000 años es una fecha que ¿cómo se llama?, se ha llegado a una especie de consenso actual, eso puede cambiar, ¿no es cierto?, pero se llega a un consenso de que tenían más o menos 15.000, 16.000 años atrás.
los sitios que están en Puerto Montt datan de 14.600 años atrás, o sea, son más recientes que esa antigüedad. Sí. Gracias. Jaime Gaiguillo, vengo de Ovalle a escucharlo. Muchas gracias. Mi pregunta es, con referente a todos estos estudios, el comienzo del arcaico, digamos, ¿cuál es la importancia del guanaco que tenían todos estos pueblos? Y si ustedes han estimado la cantidad que había, o un estimado de lo que había en esta zona, qué tan abundante era, y cuál era la importancia. Por lo que entiendo era lo fundamental que comíamos por acá en esos tiempos. Exacto, sí. Entonces, pero lo que quiero saber yo, si se puede llegar a, o alguien está estudiando, cuál era la población en toda esta zona, o sea, o en la región de Coquimbo, también en todo Chile. No, es una pregunta muy interesante. Sé que hay unas tesis que se están haciendo en el sur de Chile, en la Universidad Austral, que buscan identificar, ¿no es cierto?, a través de los datos arqueológicos, la distribución del guanaco y pensar cuál es la envergadura de la población. Yo me imagino que la envergadura de la población de guanacos era muy grande. Si nosotros vamos a algunos lugares que todavía viven los guanacos, como en Patagonia, basta ver que se dejaron de cazar durante 20 años y ahora hay guanacos por todos lados, ¿no es cierto? Entonces es un animalito muy plástico, y cuando digo plástico es como que se adapta muy bien a todos los lugares. Es muy flexible, vive desde la costa hasta la alta cordillera, tienen pariciones muy grandes, ¿no es cierto? Entonces son animales que, se reproducen bastante y que constituían, ¿no es cierto?, el principal, nosotros le decimos ungulado, o sea, el principal, camélido, ¿no?, que había silvestre en esta zona y que los pueblos del interior, principalmente, durante la larga historia, abastecieron del guanaco para su carne y para sus huesos, porque los huesos son muy buenos instrumentos. Hemos encontrado en Combarbalá, y algunas de las imágenes que mostré eran de huesos, que son de huesos de guanaco, los cuales se utilizaban para retocar. Entonces las puntas de proyectil, las puntas triangulares que uno ve por todos lados, qué sé yo, se hacían, se tallaban, ¿no es cierto?, con restos de las patas de los guanacos que eran muy firmes para llevar a cabo lo que le llamamos la talla por presión, ¿no es cierto?, el presionar las puntas para lograr esas formas que tenían. Entonces el guanaco no solo era alimenticio, sino era también un medio tecnológico. Y, por cierto, la piel. Hemos encontrado aquí en Combarbalá, exacto, las pieles para vestimenta, hemos encontrado restos de raspadores, ¿no es cierto?, que nos muestran que la gente le tenía que sacar la grasa al cuero, ¿no?, para llevar a cabo los abrigos, para llevar a cabo también probablemente las carpas, ¿no?, y ese tipo de cosas. Probablemente era un animal completamente, integralmente aprovechado. ¿Podría haber sido el símil guardando las proporciones del bisonte en Norteamérica? Sin duda, sí, el bisonte son también animales gregarios que están en piños grandes, ¿no es cierto?, y cuya piel se usa para una multiplicidad de cosas. De hecho, muchas herramientas son muy parecidas. Allá lo que sí, hay más diversidad de animales, porque hay venados, renos y hay otros animales, y acá la verdad que en esta parte de Sudamérica era principalmente el guanaco. Si nos vamos un poco a los Andes, ¿no es cierto?, más hacia el norte, también estaba la vicuña, ¿no? Pero en esta zona era más bien el guanaco, el animal que tendrían que haber cazado todas estas poblaciones. Por acá tenemos también una consulta, disculpe, del concejal Yerko Gómez, que también está en la Comisión de Cultura y Turismo de la Municipalidad, así que es de bastante interés. Sí, bueno, primero que todo, felicitarlo, César. Muchas gracias. Felicitar al equipo en general. Estos hallazgos arqueológicos son muy interesantes para nuestra comuna. Y quería saber cuál es la visión de ustedes como arqueólogos en relación al turismo que se podría realizar en este caso. Y también que nos asesoraran a nosotros como municipalidad, me incluye,
me incluyo siendo parte de la comisión, para poder ver la forma de poder potenciar el turismo y cómo poder proteger estos sitios también, porque hay que decirlo, que el ser humano lamentablemente muchas veces acude a estos lugares con un propósito de quizás poder llevarse algún registro para la casa, para tener lo que ha pasado en diferentes oportunidades, y principalmente ver eso, si ustedes compatibilizan el turismo con la arqueología que ustedes están mostrando y cómo sería la forma de proteger estos espacios para que así quizás poder hacer un trabajo de la parte de la comisión y también del municipio para poder fortalecer y aprovechar las instancias para potenciar el turismo en nuestra comuna y en nuestra zona. Sí, yo agradezco mucho sus palabras porque me da la oportunidad de hablar de otra arista, ¿no es cierto? Yo les vine a contar de la historia, pero siempre es importante, ¿no es cierto?, esto matizarlo con la responsabilidad y el respeto que tenemos que tener para el cuidado del patrimonio. Entonces, es súper fundamental, recojo la invitación y nos ponemos como equipo, ¿no es cierto?, a disposición de las autoridades para trabajar en conjunto, tanto en aspectos como educación, que yo creo que es el centro, ¿no es cierto?, para la protección. Creo que educando a la gente, haciendo más charlas quizás, más otros medios para transmitirles, ¿no es cierto?, lo que hemos aprendido. Esa es una de las primeras formas, creo yo, de proteger el patrimonio. Lo otro es hacer consciente y repetir, ¿no es cierto?, una y otra vez que los sitios arqueológicos están protegidos por el solo Ministerio de la Ley, ¿no es cierto? Uno, desde el momento en que sabe que un lugar es sitio arqueológico, tiene que cuidarlo. Y no solo tengo que cuidarlo yo, que sé dónde están los sitios arqueológicos, sino es responsabilidad de todos porque está en la ley, ¿no? Y en ese sentido, no tenemos que llevarnos las piezas a la casa, como dice usted, no tenemos que llevar a cabo excavaciones. Si uno lleva a cabo una excavación en su campo porque tuvo que hacer un pozo, ¿no es cierto?, y no sabía que había un sitio arqueológico, no hay ningún problema. Pero desde el minuto en que nosotros sabemos que es un sitio arqueológico, ya tenemos la responsabilidad de todos cuidarlo, ¿no? Entonces, yo creo que la educación es el principal aliado en ese sentido. Hay otros medios, ¿no es cierto? Hay medios para hacer proyectos, para hacer iniciativas, y nos ponemos a disposición para pensar esas cosas en colaboración, porque como ven, nuestra investigación nos ha traído hace 20 y tantos años acá. Hemos venido en algunos momentos más intensamente, en otros momentos menos intensamente, pero llevamos demostrado que nos quedamos aquí y que queremos seguir trabajando aquí. Entonces es el lugar que nos gusta y es el lugar que nos sentimos cómodos y que queremos proteger. Y una de las aliados, yo creo, para terminar, ¿no es cierto?, para la protección, yo creo que es el turismo. El turismo empodera a las comunidades locales, a la gente que tiene sus campos al lado de los sitios arqueológicos, a conocer qué es lo que hay, ¿no es cierto?, a sacar réditos también de eso, a hacer visitas guiadas, y esa es la forma de proteger, porque la posibilidad que las comunidades locales se empoderen de eso es muy alta, y nosotros podemos ir a cada una de las comunidades y darles una charla general, pero también de hacerles charlas específicas con respecto a cuál es el patrimonio que ellos tienen en el patio de su casa, por así decirlo. Entonces, el día de ayer, por ejemplo, estuvimos en La Coipa, estuvimos acompañados de José, ¿no es cierto?, y con la comunidad conversamos y hicimos una charla un poco más corta, parecida a esta, pero en donde solo mostramos cosas de La Coipa, porque ellos viven ahí y ellos son los que están en el día a día y los que cuidan ese patrimonio. Entonces hay lugares, ¿no es cierto?, en donde sabemos, ¿no es cierto?, que nos podemos acercar a las personas para que hagan sus emprendimientos, para que aprovechen ese patrimonio que tienen y lo aprovechen sabiamente y cuidándolo. Sí. Muchas gracias, César. Don Ricardo acá también tiene una consulta. Sí. Buenas noches ya a esta altura. Bueno, Ricardo Cornejo por acá. Quería hacer un par de consultas. Una por el tema de lo que estaba explicando sobre la consistencia de los huesos y cómo medían el tipo de alimentación que podía tener esa persona en el pasado. La otra sobre las piedras, las tacitas. Yo sé que piedras de las tacitas se encuentran en diferentes continentes.
creo que en África o en Asia también. Y bueno, también yo he leído que las piedras tacitas en algunos sectores se han descartado el uso de molienda por el tipo de piedra, que en general son piedras que se forman desde la lava, o sea, ígnea calcita creo que le llaman, que es una piedra que se muele, entonces no sirve mucho para la molienda. Entonces quería saber si, aparte de eso, también ustedes vinculan esto con la arqueastronomía, porque yo sabía, por ejemplo, en el sitio arqueológico que está en el Cerro Blanco, ahí hay un sitio de piedra tacitas que tiene alrededor de 100 y algo tacitas, que es un lugar bien estudiado que está frente al cementerio general. De hecho, ese sector es muy patrimonial en términos de arqueológico e histórico. Esa es una consulta, con la primera que te hice. Y lo otro también tiene que ver con el tema turismo que hablaba ayer. Estaba pensando, por ejemplo, ustedes que trabajan en arqueología y que se han movido en distintos sitios arqueológicos, ¿se han visto experiencias de tipo turísticas que se pongan en valor sitios arqueológicos? ¿Y qué tipo de medidas se han podido implementar desde los municipios en términos de protección, de manejo de los sitios, de colaboración, coordinación con los dueños de los lugares, en este caso hablando en el contexto de Combarbalá y toda la cuarta región y un poco la tercera, con lo que pasa con las comunidades agrícolas, que son tenencias de tierra donde hay mucha gente que toma uso de ellas, pero la administración de cierta forma se centraliza en ciertos focos que son agropecuarios, mineros, se puede decir. Entonces, ¿tú sabes de alguna experiencia que se enfoque en este ámbito, que haya tenido cierto éxito o que se hayan puesto en marcha, que pudieran ser miradas desde Combarbalá como para adaptarlas a la realidad de acá y ponerlas en valor? Porque el turismo, como nosotros lo vemos, es una actividad que puede traer recursos, pero también trae otras consecuencias que son el desgaste del área. Siempre hay un impacto, todo el uso humano tiene un impacto. En ese sentido, ¿tú conoces algún lugar donde ya se hayan implementado algunas iniciativas turísticas? ¿Cómo lo han realizado? Si tiene algún vínculo con normativas locales, por ejemplo una ordenanza municipal que sea coordinada con privados o en conjunto. Esa pregunta por ahí y la otra más detalle como lo técnico. Sí, vamos a partir por esa pregunta porque como estábamos hablando de patrimonio, hay un montón de distintos ejemplos, uno puede recabarlos y puede ver cuál adaptar y cuál hacer como a la realidad, ¿no es cierto?, local y bajo las condiciones locales, porque no todos los sitios arqueológicos son iguales. Pero ya que me preguntas ejemplos, yo voy a decir los niños. Hay un ejemplo, ¿no es cierto?, en Villa Cerro Castillo, que los niños de la escuela eran los guías turísticos. Entonces, si un niño viene a la escuela y el niño se empodera, el niño es como una inversión a muchos años plazo, ¿no es cierto? Si aprende desde chiquito, va a ser un potencial guía turístico a largo plazo. Entonces, hay zonas en donde apuntar dirigidamente la educación, pero hacer una educación con sentido local, ¿no es cierto?, con información local, ayuda a que las personas, ¿no es cierto?, se responsabilicen desde muy chicos de lo que está en su entorno y nadie va a venir a hacer maldades si el niño es el guía turístico, ¿no? Entonces genera, ¿no es cierto?, creo yo, un círculo virtuoso con respecto a cómo enfrentar el patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, yo digo este ejemplo que es un ejemplo raro, ¿no es cierto?, que nos tocó ver en algún momento, pero en donde, ¿qué quiero ejemplificar con eso? Que cualquiera dentro de la comunidad puede ser aquel vehículo de transmisión de conocimientos y vehículo de protección del patrimonio. Eso es básicamente ponernos creativos con respecto a cuál es la población que cohabita con determinado patrimonio, porque si significa que va a tener que moverse una hora para ir al sitio arqueológico, no va a ser un efectivo protector de ese patrimonio, ¿no es cierto? Pero si está conviviendo en el mismo lugar una comunidad con un determinado, ellos van a ser los llamados a proteger ese determinado sitio. Entonces, caso a caso podemos ir viendo las cosas. Y las piedras tacitas en verdad se sabe poco con respecto
a su funcionalidad estricta, ¿no? Se sabe que servían para moler. Y en algunos casos habrán piedras que son más firmes que otras para llevar a cabo la molienda, y esas piedras son más duraderas y en algunos casos se molían algunas cosas y en otros probablemente otras. Y hay hipótesis para todos. He escuchado hasta hipótesis de que las piedras tacitas se llenaban de agua para ver el reflejo del cielo, ¿no es cierto?, en las piedras tacitas, y son... quiero decir, son manifestaciones humanas que nos permiten o nos evocan distintas posibilidades con respecto al registro arqueológico. No vamos a tener la visión última, ¿no es cierto?, porque hay elementos que son más difíciles de aprender y hay otros que son un poco más fáciles. Cuando encuentro una punta de flecha, yo sé que era para cazar, ¿no? Hay algunos que son, y las piedras tacitas están en ese umbral donde se intersectan mayores diversidad de interpretaciones. Sabemos que algunas tienen residuos, ¿no es cierto?, que efectivamente se han encontrado en los intersticios de las piedras tacitas algunos residuos de alimentos y que eran utilizadas para moler. Pero también pueden haber otras que hayan sido utilizadas para moler pigmentos. Por ejemplo, ¿con qué se hacía la decoración de las cerámicas? ¿No? La decoración de la cerámica es ese color rojo, ese color blanco que tiene la cerámica de Aguita. ¿Dónde se molían? ¿Se molían en una conana, ¿no es cierto?, en una móvil, o se molían en una tacita? Probablemente en algunos contextos se molían en unas y en otros en otras. ¿Qué quiero decir con esto? Para terminar esa idea, que todavía no sabemos, pero la gente que molió y molieron distintas cosas, ¿no es cierto? Y probablemente moler al lado de un estero, al lado de un río, que es donde aparecen las tacitas, ¿no es cierto?, eran las actividades más comunes y más cotidianas de las poblaciones. Doctor Méndez, acá en Valle del Encanto, en Ovalle, yo creo que todos hemos tenido la posibilidad de ir a conocer, no sé si... Sí. Ahí también hay justamente piedras tacitas que tienen la formación de una constelación, que nos llamó mucho la atención, de Escorpión, que garantiza, ¿cierto?, o sea, que anuncia la llegada del invierno para este hemisferio sur. Pero claro, es complicadísimo que las estrellas iluminen específicamente la tacita. Pero además el guía nos comenta de que habían condimentos de hace miles de años en esos mismos lugares. Así sí, que, sin duda. O sea, la interpretación del registro arqueológico está abierta para quien la quiere interpretar, y probablemente algunas hipótesis, ¿no es cierto?, van a tener más peso en algún momento y otras más peso en otra. Pero la verdad que no está dicha la última palabra con relación a cosas como el arte rupestre, las piedras tacitas, las pinturas que a veces encontramos. Todas esas cosas, ¿no es cierto?, siempre nos van a evocar distintos saberes y distintos conocimientos, y que no tienen que ser uno solo. Las piedras tacitas, siempre dicen, se utilizan para moler, sí, pero también moler era un ritual para las poblaciones. Entonces, moler era un acto en sí mismo. ¿Qué era más importante? ¿Lo que uno molía o el acto de moler? No lo sabemos para estas poblaciones. De repente, lo más importante era juntarse a moler y todo lo que se conversaba al lado de la piedra tacita, y esa actividad social era lo importante, ¿no? Y en algún otro caso, evidentemente, moler para comer, todos tenían que comer, ¿no? Entonces, sí. Exactamente. El vecino acá, Henry, tiene una consulta. Hola, buenas noches. Buenas. Primero que todo, a todos, ¿verdad? Bueno, yo en verdad quería, si se puede, por favor, volver al mapa que uno que está al principio. Sí. Como que en verdad mis preguntas van más como, bueno, tú estás tocando justo ese punto, como que uno puede tener cierta hipótesis con respecto a todo, y todo puede ser como nada puede ser. El primer mapa, que me pareció súper interesante, principalmente por un tema que también comentaste con respecto a la transición del comportamiento humano en esta zona. No, a ver si... no, otro, que la parte que tenía de allá los talleres, esta parte de las cuevas, mismo. Está súper bueno. Porque, bueno, para nosotros que somos conbarbalinos podemos identificar de inmediato los lugares arqueológicos, ¿cierto? Las partes de las cuevas, que son las partes de Valle Hermoso, ¿cierto? Las partes de Yagüí, La Garriga, ¿cierto? Que podemos indicar hacia acá, más hacia el sur. Más a las partes de los talleres, ¿cierto? Que identificamos las partes del sector secano, ¿cierto? Que hay otro tipo de arqueología, ¿cierto? Y acá esta parte es la zona del Camino Linca, ¿cierto? La parte de Ramadilla, de las lagunas, y el arte rupestre, que es ya la parte de la Coipa, ¿cierto? Y la parte del Durazno. El Durazno, exacto. Es súper interesante analizar cómo, o sea, yo más que nada voy como al juego del comportamiento humano, de cómo se trasladaba en estos lugares. ¿Cierto? Que nombrabas de cómo el humano se pasó desde la cacería, ¿cierto?
a la agricultura. Pero yo imaginaba, mirar el rollo de cómo se hizo ese trayecto para diferentes comunidades y diferentes partes. Si se trasladó gente de las cuevas hacia la parte de las zonas rupestres, si se trasladó gente desde el secano hacia la parte del camino del Inca, ¿cierto? Y existía este camino del Inca, ¿cierto? Donde a su alrededor había muchos pueblos también que convivían, ¿cierto? Y ahí uno también puede suponer el comportamiento humano que hay en la zona. Ahora la pregunta que voy con todo esto, que es un tutifruto y una ensalada que tengo en la cabeza que estoy tratando de llevar abajo. Bien, una la pregunta ya a la compañera, la amiga que está haciendo su tesis, que lo encuentro súper interesante, que es con respecto al camino del Inca, que una pregunta igual puede ser para ella, que bueno, tú tienes datos más concretos, ¿cierto?, de lo que has investigado y datos reales, pero yo te invito quizás a jugar un poco más con el camino del Inca porque es súper interesante, por decirlo más informalmente, como irse en la volada, de qué pudieron hacer estos pueblos alrededor del camino del Inca, ¿cierto? Porque también una pregunta que tengo del camino del Inca, ¿quién tan Inca era el camino del Inca? ¿Qué tanta influencia Inca tenía de la parte central del imperio Inca del Perú? ¿Cierto? ¿O era un imperio Inca, parte del Inca medio de Aguita, medio Coya, ¿cierto? Como esa mezcla, ¿cierto? Porque una parte que tengo entendido acá, gracias a investigadores de acá de la zona y hipótesis que he tenido, de que acá convivían muchos pueblos, ¿cierto? Que fue una zona de frontera, ¿cierto? De que el mapuche llegó hasta esta zona, ¿cierto? Que el Yaguita convivió mucho con otros pueblos acá. Entonces yo invito más como a ir un poco más como en la bola, porque yo a todo esto, toda esta pregunta que estoy realizando, aquí hay una historia de como el superhabitante nuestro, que es nuestro amigo el Indio La, ¿cierto? Yo estoy tratando de hacer como una historia del Indio La, ¿cierto? De cómo se movió, qué amigo hizo, qué amiga hizo, qué semilla compartió, de qué agua tacita tomó agua, o qué hizo con la agua tacita, ¿cierto? Estos datos son muy importantes para crear una historia, ¿cierto? De realismo mágico, como por decirlo de una forma. Entonces me gustaría saber, dentro de todo lo que ustedes han investigado, ¿cierto? Y de lo que han visto desde la alimentación, de su comportamiento alimenticio, desde lo astronómico, desde la cosmovisión, principalmente, que la cosmovisión mueve mucho aquí esta zona, ¿cierto? Y que está reflejado en el arte rupestre y quizás mismo en otro tipo de arte. Mi invitación es como jugar y analizar cómo este comportamiento humano de la transición, de cómo este humano, de este indígena que pasa de la alimentación carnívora, ¿cierto?, allá a lo agricultor y decir, y aquí yo me asento, ¿cierto?, ya no soy nómade, me establezco acá en este lugar y aquí armo comunidad. Eso, no sé si te entendió muy bien la pregunta. Sí. Y lo otro también es que en base a esto mismo, que este juego que yo le invito como irse en el rollo, ¿qué tanto ustedes como arqueólogos, antropólogos, se permiten soñar e interpretar, por ejemplo, los Petro? Porque es súper interesante eso, porque como tú mismo dijiste, puede ser todo, porque no damos datos totalmente certeros, concretos de qué puede ser. Y hay igual, pues, yo creo que igual es una motivación para ustedes, igual, pues, como un plus, ¿cierto? Es como, ¡pah! Esta es la patada que te lleva a andar, porque, ¿cierto? Aquí es lo concreto, eso, sí. Sí, me parece, tu pregunta apunta a varias cosas, pero me parece todas muy interesantes. Una de las cosas que yo creo que hay que abordar es que, y que partió con tu alocución, ¿no es cierto?, al mapa, ¿no es cierto?, es que los seres humanos utilizaron diferencialmente el espacio, ¿no? Probablemente los primeros pobladores que llegaron lo conocían poco, ¿no es cierto?, y los primeros pobladores que llegaron se maravillaron con este lugar, pero tímidamente y de a poco le empezaron a poner nombre a los cerros, empezaron a ponerle nombre a los valles, a los ríos, y empezaron a armarse este mapa. Y con el tiempo, este espacio que era desconocido y no domado, se volvió un territorio. Y esa, ¿no es cierto?, esa transición entre una zona desconocida en donde el ser humano se enfrenta casi con miedo porque no sabe dónde están los recursos, no sabe dónde están las piedras buenas, no sabe dónde están los guanacos, ¿no es cierto?, va cambiando, y en la medida que la gente convive más estrechamente con un espacio, lo va utilizando de una manera más recurrente y ya sabe dónde están las piedras para tallar, ya sabe dónde están los piños de guanaco, ya sabe cómo cazar, ya sabe cómo funcionan las estaciones. Esa trayectoria, ¿no es cierto?, desde hace 13.000 años, cuando no se conocía
hace 6.000, cuando se empieza a conocer mucho mejor y la gente empieza a estar, termina en un momento cuando, como tú dices, la gente se familiariza completamente con el lugar y decide asentarse y decide lo que nosotros le llamamos es restringir su movilidad, volverse un poco menos móvil, ¿no es cierto? Transformar ya no solo campamentos que están en distintos momentos y que se va moviendo de un lugar a otro, sino establecerse de forma más permanente. Y en ese momento, en el establecimiento más permanente, empiezan a emerger un montón de cosas. Las piedras tacita, la cantidad de arte rupestre, todos esos elementos demuestran que la gente marca o demarca su espacio, ¿no es cierto? Y ahí es donde, como tú dices, uno se va un poco, hace un salto interpretativo con respecto a qué significa el espacio, porque ya no es un espacio que solamente voy a visitar una vez, o voy a visitarlo una vez al año, sino es un espacio en donde yo convivo. Y ahí, cuando es un espacio en donde yo convivo, bueno, pues me junto todos los días a moler en un mismo lugar y al cabo de unos años termino una tacita profunda. Me junto todos los días con mis amigos, qué sé yo, a ver un determinado lugar y un día se nos ocurre empezar a marcar el territorio, hacer círculos con apéndice y empiezo a marcar todas las piedras. Y ese acto, ¿no es cierto?, de marcar o de intervenir el espacio es el momento de cambio entre, ¿no es cierto?, decidir de habitar un lugar de forma más móvil a habitarlo un lugar de forma más permanente. Yo te diría que, si me permite una volada, es esa volada. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Judith Araya. A la compañera, por favor, si me puede... Sí, sí. Hola, ¿se escucha? Ya. Sí, yo soy la artista. Cuanto al camino del Inca, bueno, cuando llegó el Inca a la zona ya habían grupos yaguitas sentados acá y algo que hacían mucho los incas era que formalizaban los caminos que ya se usaban. Entonces, eso puede ser que formalizaron caminos que ya usaban las poblaciones de aquí, o también decidieron crear uno nuevo, quizás a más altura o en un lugar que ellos decidieron caminar por ahí, pero sí, definitivamente lo más probable es que personas viaguitas utilizaron también el camino del Inca y convivieron con los incas que llegaron acá. Y eso. Es algo que se sigue haciendo hasta la actualidad, eso de reutilizar caminos muy antiguos. Gracias, buenas Sí. noches. Buenas noches. Yo quiero salir de los actores y ponerme en el escenario, en el territorio. Mi pregunta es, la forma de Combarbalá, la posición de los ríos, el magma volcánico que está en estos sectores como tremendas rocas hacia el sector de Pueblo Hundido, Rabadilla, los farellones que rodean la ciudad por todos lados, los restos de piedra volcánica que hay en las haciendas, la piedra Combarbalita y los bosques petrificados que están en la línea del tren hacia Ovalle, pero muy cerca de Combarbalá. ¿Qué explicación, qué visión les da a ustedes a propósito de cuál fue el origen de este lugar? Porque yo tengo la impresión de que Combarbalá debe haber sido un volcán que explotó hace muchos, muchos miles de años. Y todos los restos de material que quedan en torno indican de que después de tanto y que pasaron muchas personas por acá, al final se fundó la ciudad en 1784. Pero me gustaría saber la visión de ustedes. ¿Cuál es el origen de este territorio en términos de la forma que tiene? Sí, definitivamente en términos geológicos hay una muy potente actividad volcánica, lo vemos nosotros sobre todo en lo que le llamamos el conglomerado. El conglomerado son esas, cuando uno ve incluso aquí afuera del auditorio, aquí,
uno ve las rocas, ¿no es cierto?, que tienen las piedras, ¿no es cierto?, redondeadas, pero que tienen un cemento que las junta, ¿no es cierto?, y este cemento que las junta generó este conglomerado, ¿no?, que arrasó, ¿no es cierto?, un conglomerado volcánico que arrasó esta zona y que le da ese carácter, ¿no es cierto?, a la geología de la zona. Y es en este conglomerado, en esta magma, ¿no?, como se llama, volcánico, o este conglomerado de origen volcánico, donde nosotros encontramos las cuevas. Las cuevas se van erosionando las partes más débiles de ese conglomerado y se van formando las oquedades. Entonces es la interacción de las personas humanas, ¿no es cierto?, que vinieron a poblar la región y que encontraron en esas oquedades la posibilidad de hacer sus actividades, de vivir y de ocupar el territorio. Entonces, esa es la relación que nosotros podemos ver entre la disponibilidad de los elementos geológicos y la presencia de los primeros habitantes. Sí. Sí. Muchas gracias, Judith Araya. Historiadora nomás, perdón, Judith. Son varios, probablemente, sí. Magíster en historia me dicen por acá, la señora Judith Araya, ¿cierto? Que también usted hizo un libro, exactamente, lo tenemos en el observatorio, en la oficina del observatorio Cruz del Sur, por si alguien también quiere ir a leerlo. Sí. Con respecto a lo que decía del maíz, del consumo de maíz, ¿es el mismo maíz azteca o es otra planta? El origen del maíz ¿cómo se llama? Es americano, se domesticó probablemente en más de algún lugar de América, pero lo más antiguo que se sabe es de Mesoamérica, como dice usted. Sí. ¿Cómo podría ser la papa un poco más al sur? La papa, claro, la papa es más de Sudamérica, se domesticó en esta zona, probablemente en más de algún punto, sí, se domesticó. Bien, doctor César Méndez, en este momento nosotros queríamos hacer un agradecimiento, un reconocimiento a nuestro, Muchísimas gracias a ustedes. invitado, y para eso queremos llamar a nuestro administrador Rodrigo Marín Báez para que le haga entrega de una pieza artesanal local que es bastante significativa para nosotros y esperamos que le guste. Por favor, un aplauso para... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Hermoso. Hermoso, muchísimas gracias. Va a estar en mi escritorio. Bueno, quiero dar las gracias a César, amigo, ya de harto tiempo conocido. Sí. Bueno, también a los chicos del equipo que ha estado trabajando, a José Álvarez. Amalia, disculpa, sí, es que pensaba que estaba allá junto con el equipo, discúlpame. Pero gracias por estar acá, por haber aportado, por haber trabajado, por todo esto que están desarrollando desde ya hace mucho tiempo, cuando en aquel tiempo, 2017, por ahí con Óscar Egaña, que estaba por allá también de la Oficina de Cultura, hizo el contacto y generó todo este nexo y esta amistad que se ha ido desarrollando a través del tiempo, y el Chile Chico. También, claro. Muchas gracias por estar acá. Invitado nuevamente a nombre del Observatorio Cruz del Sur, a nombre del municipio de Combarbalá y de todas las personas, te quiero dar nuevamente las gracias y un fuerte aplauso por tu exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la atención. Un público maravilloso. A nosotros nos encantan cuando nos hacen preguntas porque la verdad demuestra que el cariño y la atención. ¿Sí? Pregunta si está el cordero al palo listo. ¿Qué pasó? Bueno. Oscar, ¿quería? Sí. Cabrito, un segundito. Antes que hable yo quería pedirle disculpas, ¿cierto? Porque tenía que haberlo saludado, ¿cierto? Y lo quiero felicitar por su exposición tan didáctica que yo creo que hasta un niño chico más o menos captó el mensaje que usted nos dio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Sí. Hola César, ¿cómo estás? Mucho tiempo que no nos veíamos. Yo la verdad que quería solamente igual sumarme a los agradecimientos, no sé, algunos lo conocemos en otras instancias. Yo creo que como Herbalá le debe mucho al equipo. Bueno, yo lo conocí a través de un libro por allá por el 2011, 2010 por ahí, que habían hecho con Donald Jackson, que en paz descansa, que estuvieron años atrás, y él me explicaba que trataron de acercarse en ese tiempo a la comunidad y tuvieron un rechazo, créanme. No estamos hablando del 2006, 2007. Y después a través de un libro, yo estaba sin trabajo tratando de entender un poco los petroglifos, lo encontré. Establecimos un puente, un vínculo, y que afortunadamente el año 2016 llegó un día a la oficina. Nosotros ya lo conocíamos por correo, pero la verdad que dos hitos muy importantes yo creo que la comunidad como herbalina debe saber. Primero, bueno, este tremendo descubrimiento de 13.400 años, que no es no menor, o sea, pensar que estamos acá hace 13.400 años, o sea, los que somos de acá, de Aguita, ya reconocido. Y también, y la comunidad del Durazno, quiero también hablar a nombre de la comunidad del Durazno, porque ahí el rol del equipo de César y Amalia, que nos conocíamos en ese entonces, caminamos todo el día, y con José Álvarez, y permitió también de alguna manera salvaguardar lo que recién se habló acá. Quizás es difícil proteger el patrimonio, pero detrás de ese patrimonio habían familias y existen familias todavía. Sé que hoy día hay mucha gente que habla, la proclama del embalse, pero detrás de ese embalse hay familias y hay un patrimonio de manera súper desinteresada en aquel entonces. Yo sé que se estaban aproximando acá y han permitido, de hecho la gente se empoderó. Bueno, don Claudio no alcanzó a llegar, Claudio Vergara venía en camino, no alcanzó a llegar. Don Gonzalo Gómez, que sé que también compartieron con ustedes allá. Pero yo creo que la comunidad de Combarbalá le debe mucho a este equipo. De verdad tienen no sé, los que los conocemos de cerca, tienen una voluntad, un desinterés total. Aquí no hay dinero detrás, solamente conocimiento. Nosotros lo agradezco, yo soy profesor, en la escuela trato de transmitirlo. Quizás me hubiese gustado activar las autoridades, siempre pasa que las cosas de cultura, estamos los que nos interesan, pero de verdad yo creo que nos quedamos cortos con el agradecimiento, de verdad. Yo creo que con el tiempo la comunidad debería entender que todo lo que sea, ustedes han estado ahí investigando, también con José Álvarez, que sé que está siempre apoyando, pero yo solamente quería eso, no sé qué más poder agradecer. Yo creo que un aplauso grande a ti y a todo el equipo, porque es lo mínimo. Bien, sumarme a las palabras de Óscar, muchas gracias a todos los asistentes, que son un pilar fundamental para nosotros, para poder compartir estas actividades. Bueno, ¿qué más? Dar las gracias a doctor César Méndez por estar acá, por todo su apoyo. Estamos tremendamente agradecidos por su trabajo. Las puertas, por supuesto, abiertas para cuando quieran venir, cuando nos quieran visitar. Así que muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Los estaremos avisando para una próxima actividad, por supuesto, para que nos visiten, para que podamos compartir, y espero que haya sido una experiencia bonita para todos ustedes. Así que muchas gracias, que tengan buenas noches y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias, caballero.